Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. En un principio agradecer, ¿no?, a la Sociedad Departamental de Neurología, ¿no?, por realizar estas jornadas tanto nacionales como simposio internacional. En esta oportunidad vamos a compartir un tema eh, que es muy frecuente, ¿no? De 100 pacientes, aproximadamente 10 pacientes cursan con esta neuropatía diabética, ¿no? Y vamos a ir desglosando o definiendo qué es, ¿no? La neuropatía diabética, seguramente muchos de acá lo conocen, no vamos a entrar tal vez todo al detalle, pero no es nada más que la lesión neuronal que va a producir en el sistema nervioso periférico, que se va a manifestar con una serie de signos, sintomatología, ¿no? Desde parestesias, ¿no? Dolor, ardor, ¿no? Y muchos otros síntomas más, ¿no? Que lo vamos a ir viendo. Como les decía, es una neuropatía muy frecuente, ¿no? Siempre debemos sospechar, sobre todo aquellos pacientes, como dice ahí, de 25 años de curso de la diabetes, ¿no? Y esto tiene un impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes y muchas veces lo pasamos desapercibido en el consultorio. Viene el paciente diabético, más que todo está saliendo la receta de la metformina, el glibenclamida o los nuevos antidiabéticos orales, y nada que le preguntamos cómo está la salud de sus pies de nuestros pacientes, por ejemplo. Es un diagnóstico de exclusión, obviamente, que hay que descartar varias patologías previas. Hay varias teorías, la teoría metabólica, el daño oxidativo, osmótico y de inflamación a nivel neuronal que va a suceder, el daño vascular. No se olviden que nervón, ¿no?, que obviamente se va a lesionar en esta patología, sobre todo por la hiperglicemia que van a acusar nuestros pacientes. Esto es un cuadro que resume, ¿no?, todas las neuropatías, ¿no?, o la clasificación de las neuropatías, como son de tipo motor, sensitiva, autonómica, o también difuso focal. Puede ser incluso sintomática y asintomática. La más frecuente, obviamente, la motora sensitiva, puede ser proximal, distal, haber cardiovascular, gastrointestinal, genitourinario, o presentarse como una mononeuritis, como una radiculopatía, o por atrapamiento y también manifestarse como craneal. Acá estamos viendo las fibras nerviosas, ¿no?, las motoras, las sensoriales, las autonómicas, ¿no?, las fibras, podríamos decir, grandes y pequeñas, y cómo van a ir controlando la motora, el control muscular, y las sensoriales, fíjense que están entre grandes y pequeñas, y lo que nos va a dar las mielinizadas, sobre todo, la sensibilidad de tocar, la vibración, la posición, ¿no? Las levemente mielinizadas nos dan la percepción de frío y dolor, sobre todo, y las no mielinizadas, calor y dolor, ¿no? Y las autonómicas, ¿no?, que vamos a darnos cuenta en nuestro paciente, por ejemplo, que puede estar con una taquicardia, puede cruzar con una hipotensión arterial, ¿no?, una hipotensión ortostática sobre todo, ¿no? Si quieren, perdón. Ya acá viendo, bueno, para resumir un poco y lo más frecuente que tenemos que identificar en el consultorio, son los síntomas de neuropatía diabética periférica, ¿no? Cuando hay un compromiso de pequeñas fibras, sobre todo nuestro paciente va a tener dolor, que es el síntoma por el que viene, o disestesias, muchas veces ardor, adormecimiento que puede causar el paciente, ¿no? Pero cuando hay compromiso de fibras largas, ¿qué va a sentir nuestro paciente? Va a pérdida de la sensación protectora. ¿Qué quiere decir eso? En este momento todos podemos caminar. Si tenemos una piedrita en el zapato, nos va a empezar a doler.
y vamos a sentir esa sensación de dolor y automáticamente vamos a retirarnos la piedrita. O alguno que otro se va a aguantar probablemente por no pasar una vergüenza, tal vez, ¿no? Pero generalmente ese es el mecanismo de protección que tenemos. Pero en el paciente que está con compromiso de fibras largas, ese mecanismo de defensa no va a tener, por lo cual el paciente puede caminar durante 24 horas con la piedra en su zapato y recién identificar que tiene una solución de continuidad o ¿no? Va a tener el entumecimiento como adormecimiento, como gota, que muchas veces seguramente han venido a sus consultorios de esa forma, ¿no? En este gráfico podemos identificar cuál es la más frecuente. La neuropatía de fibras largas, como están viendo, compromiso sobre todo en los miembros inferiores, en los pies, en la pierna, en ambas manos, o la neuropatía de fibras pequeñas, en este caso, también como bota de calcetín, como ven en la imagen. También puede ver la neuropatía proximal motora, como ven, ¿no? El lugar oscuro donde va a comprometerse, o las mononeuropatías agudas, que pueden ser tórax abdominal, compromiso de pares craneales, tercer par craneal, sexto, ¿no? O por parálisis por presión, ¿no? El nervio mediano, el cubital, el popliteo, que puede cruzar nuestro paciente. Muy bien, cuando tenemos un paciente con diabetes, ¿cada cuánto tenemos que evaluar, no? Debería ser en cada consulta, ¿no? Pero hay unas recomendaciones. Una valoración anual, ¿no? En pacientes con diabetes mellitus tipo 1 a partir de los 5 años del diagnóstico, ¿no? Y lo más frecuente que está en los consultorios tipo 2 desde el momento del diagnóstico. ¿Qué debemos hacer? Historia clínica y examen físico. Lo principal va a ser la signo-sintomatología. Escuchar al paciente. Muchas veces, por los tiempos que tenemos en el consultorio, 15 minutos, no le escuchamos al paciente, que es lo más fundamental. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Aparte de la signo-sintomatología, dolor, parestesias, disestesias que puede presentar, hay la prueba del monofilamento, como pueden ver en el gráfico. Hay sitios o lugares en el pie que van a colocar, tiene 10 gramos para hacerlo, generalmente, y vence, y generalmente esta sensibilidad está perdida en el paciente diabético, que hemos dicho, que no va a tener esa sensibilidad a nivel de los miembros inferiores. También, ¿qué va a suceder? Va a perder la sensibilidad vibratoria, o sea, agarramos un diapasón de 128 Hz, ¿no? Y colocamos sobre todo en el malleolo interno, externo, en el dedo gordo, y obviamente esa percepción va a estar igual desaparecida, ¿no? Y el de la temperatura, muchas veces en el pie, lo que vamos a obtener con un tubo de ensayo, podemos hacerlo, agua fría, agua caliente, y saber, o con un instrumento igual que denote calor y frío, y verificar si siente o no siente nuestro paciente, ¿no? Y el reflejo aquiliano, que va a estar obviamente disminuido o abolido. Entonces, todo eso nos va a ayudar a determinar, ¿no?, si nuestro paciente cursa con esta neuropatía. Para el diagnóstico, lo que vamos a tener, los síntomas, el examen clínico sobre todo, y los diagnósticos diferenciales, ¿no? O sea, identificar causas que no sean la diabetes. El alcohol generalmente les va a dar deficiencia de tiamina a los pacientes y pueden cruzar con neuropatías periféricas. Pacientes que han recibido quimioterapia por diferentes patologías oncológicas, igual, la deficiencia de vitamina B12, por eso se va a medir al paciente el niveles de vitamina B12, ¿no? La malignidad de un tipo de cáncer y el VIH, que también va a hacer que curse con una neuropatía. ¿Qué nos va a llevar si nosotros no hacemos una adecuada identificación, que es lo que llega a los hospitales, que es la principal causa de amputación, sobre todo, ¿no? A nivel hospitalario no traumática, ¿no? O sea, al final
le valoran al paciente con ese pie con necrosis, ¿no? En los dos últimos dedos, y lo que van a hacer es amputación, ¿no? Cosa que se puede prevenir si obviamente lo principal es un control metabólico adecuado, o sea, glicemias adecuadas, un tratamiento adecuado y la salud, sobre todo, enseñar a nuestro paciente el cuidar la salud de sus pies, sobre todo, ¿no? Entonces, identificar la neuropatía diabética es importante, sí, pero más que identificar la neuropatía diabética es realizar medidas de prevención para no llegar a esas consecuencias. La otra neuropatía, que es la autonómica, sobre todo en cardiovascular, ¿no? Ustedes saben muy bien que los pacientes diabéticos, ¿por qué fallecen frecuentemente o la principal causa de fallecimiento es de origen cardiovascular? Y muchas veces la única manifestación es una disnea, una sudoración, nuestro paciente es infartado y ha hecho una muerte súbita. ¿Por qué? Porque también está comprometido los nervios que no van a transmitir igualmente dolor, motivo por el cual obviamente no van a tener dolor como es característico en el paciente que no tiene neuropatía, ¿no? Como dice ahí, asociado con mortalidad independiente de otros factores de riesgo, ¿no? Detectada por disminución de la frecuencia cardíaca con la inspiración profunda. O sea, vamos a pedir al paciente la maniobra de Valsalva, inspire y lo que vamos a encontrar, disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Qué más nos va a hacer sospechar? Enfermedad avanzada. Hay muchos pacientes que vienen de consulta, tengo más de 20 años de diabetes, más de 25 años de diabetes. Es más, ellos anecdóticamente nos dicen en el consultorio, yo ya sé cuándo ha subido a verdad mi azúcar y todo eso, ¿no? Pero generalmente está nuestro paciente con taquicardia y hay que pensar en una neuropatía diabética autonómica, obviamente descartando otras causas, ¿no? Como por ejemplo una fiebre, ¿no? La hipotensión ortostática, que es lo que más frecuente se queja muchas veces nuestros pacientes, nos dicen, me da como sensación de mareo, y no es nada más como podemos identificar en el consultorio. Tomamos la presión arterial en decúbito, ¿no? Supino, y vamos a encontrar una presión, por decirle, 130/80. Pero al mismo paciente le hacemos sentar o le hacemos parar y le volvemos a tomar la presión arterial. Si la presión arterial sistólica disminuye mayor o igual a 20 y la diastólica disminuye menor o igual a 10, entonces estamos hablando de una hipotensión ortostática, ¿no? Entonces eso lo pueden hacer fácilmente en el consultorio para identificar, sobre todo aquellos pacientes que sienten esa sensación de mareo, ese malestar, sobre todo cuando cambian de postura, o sea, de decúbito a estar en bipedestación, ¿no? Y la otra, como ven en la imagen, un estómago no lento, cansado, como me imagino que deben estar, porque ya estamos casi concluyendo, creo, con las exposiciones. La gastroparesia a nivel gastrointestinal de nuestros pacientes con diabetes, y se va a deber la principal causa a un control glicémico errático, o sea, mal controlado, los síntomas gastrointestinales altos sin otra causa, generalmente una sensación de pesadez que va a sentir nuestros pacientes, unas dispepsias que pueden tener este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para ese tipo de pacientes con afectación gastrointestinal? Le podemos pedir una endoscopía de vía digestiva alta, rayos X de esófago con bario, ¿no? O la medición del vaciamiento gástrico, que es el gol estándar, que en estos pacientes obviamente va a estar retardado, ¿no? Obviamente habría que hacer el diagnóstico diferencial, tal vez con un síndrome pilórico, pero considerando que nuestro paciente tiene diabetes y la afectación neurológica a nivel gastrointestinal va a ser la gastroparesia. A nivel geniturinaria, que generalmente no le indagamos a nuestro paciente, o es lo menos o lo más vergonzoso que nos pueda querer contar nuestro paciente en el consultorio, es la disfunción eréctil, que muy pocas veces
porque no adquirimos esa confianza con el paciente por el mismo tiempo en el consultorio. La eyaculación retrógrada, la disfunción sexual femenina, sequedad vaginal, y este otro tema, una incontinencia urinaria o la disfunción vesical, que muchas veces se manifiesta con retenciones urinarias nada más por una vejiga hipotónica que estos pacientes van a cursar. Entonces, en la genitourinaria nos va a predisponer la diabetes a infecciones urinarias recurrentes, ¿no? A la pielonefritis, a la incontinencia, a una vejiga palpable, incluso podemos estar pensando en un tumor y solo su vejiga, por una neuropatía, por retención urinaria. ¿Cuál es nuestro reto? ¿No? Muchos de acá deben tener pacientes, casi se dice que de 10 pacientes que tenemos en consultorio, la gran mayoría van a ser diabéticos. Siempre, ¿qué es lo más fundamental? La educación, que es muy difícil, ¿no? Ni como médicos cumplimos muchas normas y el decir a nuestro paciente que lo cumpla, no sé, tal vez el ejemplo sería mejor, ¿no? Y no entrar en una larga charla. El tratamiento no farmacológico es más importante. Sí, hay algunas medidas que ni comprando el medicamento más caro lo vamos a poder solucionar, pero siendo conscientes, indicando lo que se tiene que hacer, educando al paciente, podemos lograrlo, ¿sí? Y eso nos va a llevar a una adecuada prevención. Y obviamente tenemos que echar manos cuando ya nuestro paciente tiene signos, sintomatología, y con mucho cuidado identificando qué tipo de neuropatía tiene, porque muchas veces nuestro paciente diabético ya toma dos medicamentos de por sí, metformina, glibenclamida, por decirles en la seguridad social, tiene su presión alta, losartán, tiene para profilaxis cardiovascular aspirina, toma atorvastatina, no puede descansar y le han recetado clonazepam, y encima tiene nuestro paciente una neuropatía, ¿no? Entonces hay que considerar o llegar a un adecuado diagnóstico para poder ayudarle con el mejor tratamiento. Y sobre todo hacer seguimiento. Hay muchos pacientes, por ejemplo, con neuropatía, les recetas la gabapentina, les recetas la pregabalina, y cada paciente responde de diferente manera. No siempre es la misma dosis para cada paciente, ¿no? Lo más fundamental va a ser el control metabólico. Hay muchos estudios que han demostrado que a mayor cantidad de glicemia elevada, mayor daño neurológico. Eso está demostrado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Alivio de síntomas dolorosos, alivio de los síntomas de neuropatía autonómica, que probablemente son difíciles de controlar, porque nuestros pacientes siguen diciéndonos que sigo con la sensación de mareo, pero no está cumpliendo la recomendación de que se siente primero, que no se pare de golpe, que eso es cuestión de educación y que lo vaya a cumplir, ¿no? Entonces el tratamiento va a ir indicado siempre a lo causal, intentar conseguir un buen control de la diabetes y esto también evitar la hipoglicemia y considerar el uso de IECAS, que siempre que generalmente se lo hace, ¿no? Acá un resumen de lo que generalmente muchas veces hemos utilizado o utilizan seguramente en consultorio, eh, ¿no? En todos los tratamientos se debe considerar las interacciones, no se olviden de eso. Nuestro paciente consume muchos medicamentos, efectos colaterales que pueden deteriorar la calidad de vida, ¿no? El tratamiento de elección, uno de los siguientes fármacos, pregabalina o gabapentina, que está en nuestro medio, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, la duloxetina, podemos echar mano, ¿no? El ácido tióptico, que, bueno, está aprobado en Argentina, alguna vez igual en nuestro medio también, de segunda línea, ¿no? Antidepresivos tricíclicos, amitriptilina de 25 a 100. Algunos están opuestos, ¿no? Pero realmente en la práctica utilizamos el tramadol, ¿no? Pero muchos autores refieren preferibles locales, ¿no? Lidocaína, capsaicina, que se debe utilizar, ¿no?
y otros están opuestos, sobre todo al tramadol. Pero muchas veces en el consultorio el paciente dice, no me calma el dolor, entonces muchas veces se recurre siempre a utilizar dosis de tramadol, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con una neuropatía autonómica? Nuestros pacientes como un pre-síncope, síncope, entonces vamos a recomendar tal vez bien dosificar los antihipertensivos, tal vez reducir la dosis o tal vez no necesita nuestro paciente el IECA o el ARA2, ¿no? Dependiendo de los objetivos, ¿no? Muchas veces vamos a tener que recomendar tal vez una dieta normosódica para evitar eso y generalmente se recurre a la mitodrina para un poco aliviar, pero sobre todo a la educación, que a veces nos tardamos indicándole, es mejor prescribir esa recomendación escrita, ¿no? Cómo tiene que actuar en caso de una hipotensión ortostática, por ejemplo, ¿no? En una atonía gástrica vamos a tener obviamente igual cambiar la dieta semilíquida, fraccionada, muchos con poca lactosa o sin lactosa. Vamos a echar mano de medicamentos procinéticos, la metoclopramida, recomiendan unos 5 días por los efectos extrapiramidales que pueda tener nuestro paciente, la eritromicina, podemos, ¿no? La cisaprida, y vamos a echar mano también de los inhibidores de la secreción gástrica, y igualmente, en último caso, un tratamiento quirúrgico que generalmente es lo último, ¿no? Que podemos ofrecerle a nuestro paciente. En la función intestinal, muchas veces por eso cursan nuestros pacientes con diarrea o estreñimiento, el paciente diabético, y lo principal, ¿no? Siempre identificar si es un proceso infeccioso, generalmente le dan directo antibióticos, y muchas veces solo puede ser por la neuropatía autonómica que nuestro paciente está teniendo sus diarreas, ¿no? Que a veces les desespera y muchas veces recurrimos sobre todo a la loperamida para controlarle, ¿no? La atonía vesical, evitar la retención urinaria, ¿no? Podemos hacer uso de la sonda, usar el medicamento, el beta-amecol, y en la disfunción eréctil, que muchas veces nuestros pacientes no nos confían, pero también hay medicamentos para mejorar su calidad de vida. Igualmente en las alteraciones de la sudoración, podemos usar cremas hidratantes, vasodilatadores, la toxina botulínica, sobre todo en los miembros inferiores, que no va a haber esa sudoración, va a desaparecer incluso los vellos por esta neuropatía que va a tener periférica nuestros pacientes, ¿no? Entonces, lo fundamental, lo más recomendable siempre es uno, identificar bien qué tipo de neuropatía tiene mi paciente, si es beneficioso lo que le voy a agregar, ¿no? Porque generalmente luego están con 8 medicamentos los pacientes y muchas veces se confunden si han tomado o no han tomado y cuán beneficioso será eso, ¿no? Entonces hay que identificar adecuadamente esta neuropatía, sobre todo hacer énfasis en la educación, que eso es lo que nos falta, interactuar, seguimiento y educación sobre todo con nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su maravillosa ponencia. Una pregunta del auditorio. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para el doctor. Si quieres el siguiente te voy a decir, ¿no? Vamos a culminar esta noche de exposiciones